Página 20. La muerte negra, por Robert Gottfried, 1983. Desastres naturales y humanos en la Europa medieval. Capítulo 1. Una historia natural de peste. Como todas las enfermedades infecciosas, la peste negra tiene una historia natural y solo puede entenderse adecuadamente en ese contexto. En primer lugar, está el medio ambiente. A cualquiera que viaje por Europa hoy en día le resultaría difícil imaginar cómo era el continente hace 1000 años. No había complejos urbanos e industriales en expansión, característica sobresaliente del siglo pasado, y sorprendentemente pocas ciudades de cualquier tamaño. Las ciudades solían estar muy alejadas unas de otras, situadas junto al mar o a lo largo de grandes ríos. A mediados del siglo XII, unos pocos centros urbanos en Italia y los Países Bajos, y quizás en París, tenían 50.000 o más habitantes, pero la mayoría contaba con unos 1000 habitantes. 9 de cada 10 europeos vivían en asentamientos aún más pequeños, aldeas o aldeas nucleadas de unos pocos cientos de personas, separadas entre 15 y 20 millas. Tanto la ciudad como el pueblo eran pequeños y hacinados, con instalaciones sanitarias y de transporte lamentablemente inadecuadas. Irónicamente, en los confines de sus pequeños pero aislados asentamientos, la mayoría de la gente vivía muy junta y tenía poca privacidad. Alrededor de las aldeas estaban los campos, pastos y bosques de los que la mayoría de la gente obtenía su subsistencia. Hacia el año 1250 aproximadamente, los campos y los pastos habían llegado a dominar el paisaje de Europa, pero, al menos hasta mediados del siglo XII, la extensión y densidad de los bosques caracterizaron el entorno europeo. En el extremo norte, la mayor parte de Escandinavia y Rusia, los bosques eran de coníferas y consistían principalmente en abetos, con algunos abedules y, donde el terreno estaba mal drenado y la elevación era baja, páramos, marismas y tundra. El resto de Europa tenía bosques caducifolios. Las zonas de suelo generalmente frío, húmedo y ácido alrededor de los mares Báltico y del norte y en gran parte de Europa del Este tenían hayas rodeadas de acebo y otros acufoliáceos. Europa central era principalmente bosque de robles. Donde el suelo era alcalino, especialmente a ambos lados de los Alpes y los Cárpatos, los robles se mezclaban con alisos. Donde el clima era más húmedo y el suelo más ácido, como en la mayor parte del centro y norte de Francia y el centro de Alemania, los robles estaban rodeados de abedules y álamos. Al sur de los Alpes, en la mayor parte de la cuenca mediterránea, la luz del sol era más intensa, las temperaturas eran más altas, las precipitaciones eran menos frecuentes y menos bien distribuidas a lo largo del año y el suelo era arenoso y ácido. La cuenca mediterránea también llevaba más tiempo poblada que el norte de Europa y tenía una mayor densidad de población. Por lo tanto, estaba menos densamente boscosa que el norte pero, incluso en el siglo XII, quedaban muchos bosques, en particular rodales de coníferas, como pinos y enebros, que pueden tolerar suelos arenosos. Una segunda consideración al estudiar las enfermedades es la causalidad. Todas las epidemias, incluida la peste, son causadas por parásitos que tienen relaciones con otros organismos, generalmente más grandes. Este proceso es una parte natural de la ecología humana y animal. Un tercer factor, y de suma importancia para el hombre, es la toxicidad. Los epidemiólogos generalmente distinguen entre enfermedades letales y no letales. Las infecciones no letales suelen ser antiguas y estar bien establecidas. A menudo, solo son ligeramente nocivos para sus anfitriones, lo que garantiza un suministro constante de víctimas. Por el contrario, esas enfermedades espectaculares que irrumpen periódicamente en el escenario histórico, matando a un gran número de personas,
son causadas por parásitos más nuevos que aún tienen que establecer un equilibrio con sus huéspedes. Un ejemplo de una enfermedad más antigua es la malaria. El Plasmodium que lo causa es debilitante, pero generalmente no fatal. Un ejemplo de una enfermedad más nueva es la peste neumónica, que es mortal entre un 95% y un 100%. Ambas enfermedades han sido importantes en el pasado, pero debido a la enorme mortalidad de la plaga, ha tenido un impacto mucho mayor. Una cuarta preocupación respecto de las enfermedades infecciosas, y, de hecho, una forma importante de distinguir unas de otras, es su forma de transmisión. Uno de esos mecanismos es el contacto directo entre personas, normalmente a través del sistema respiratorio. Las enfermedades así diseminadas incluyen la influenza, la difteria, el sarampión y la peste neumónica. Las enfermedades respiratorias son altamente transmisibles, prácticamente imposibles de prevenir y están estrechamente relacionadas con la densidad de población humana. En consecuencia, eran comunes en las ciudades y pueblos de la Europa medieval. Un segundo mecanismo de diseminación comprende las enfermedades entéricas, aquellas que se propagan a través del sistema digestivo. Entre ellos se encuentran la disentería, la diarrea, la fiebre tifoidea y el cólera. Al igual que las afecciones respiratorias, las dolencias entéricas fueron muy comunes a lo largo de la Edad Media. A menudo reflejaban condiciones sociales, especialmente un saneamiento deficiente. Debido a esto, y a diferencia de las enfermedades respiratorias, las enfermedades entéricas pueden eliminarse con bastante facilidad mediante mejoras básicas en la salud pública. Las enfermedades se transmiten al menos de otras dos formas. Uno de ellos es a través del contacto venéreo, siendo el principal ejemplo las infecciones por treponemas, especialmente la sífilis, y la gonorrea. Los organismos causantes de enfermedades venéreas son muy vulnerables cuando se exponen, incluso en ambientes templados, y eran menos frecuentes en la Edad Media que las enfermedades respiratorias o entéricas. Sin embargo, un cuarto grupo era muy común, enfermedades transferidas a los humanos desde huéspedes animales, en los que los animales actuaban ya sea como intermediarios, como en el caso de la malaria o el tifus, o como víctimas epizooticas primarias o secundarias, como en el caso de la peste bubónica. El papel de los animales en la propagación de enfermedades puede ser crucial. Los humanos comparten 65 enfermedades diferentes con los perros, 50 con ganado, 46 con ovejas y cabras, 42 con cerdos, 35 con caballos, 32 con ratas y ratones y 26 con las aves de corral. Si bien no son tan comunes como las enfermedades respiratorias o entéricas, las transmitidas por animales suelen ser más letales, ya que la mayoría de los virus y bacterias, los organismos que realmente causan la infección, ganan en virulencia a medida que pasan por la cadena de huéspedes. Además de su virulencia, las enfermedades facilitadas por los animales intermediarios son importantes por otras razones. Representan otra clasificación e interpretación de enfermedades en el sentido de que su diseminación y frecuencia se basan principalmente en los huéspedes animales y no en los humanos. La peste bubónica es un buen ejemplo. Cuando una población de roedores en la que la peste es enzootica, es decir, autóctona, comienza a multiplicarse y alcanza una determinada densidad poblacional, se produce una transferencia concentrada entre los roedores de parásitos pulgas, en este caso y bacterias. El resultado suele ser una epizootica entre los roedores, que a veces conduce a una epidemia de peste bubónica. Algunos académicos han sugerido que las enfermedades transmisibles son una parte básica del entorno humano y una función de la densidad de población, y que la civilización y la enfermedad viajan de la mano. 4 En consecuencia, la incidencia de una epidemia determinada dependería de patrones de asentamiento humano. Este es, en efecto,
el caso de las enfermedades respiratorias, entéricas y venéreas, pero no de las enfermedades transmitidas por intermediarios animales. Estos últimos dependen principalmente de factores exógenos a la civilización, como el clima y la densidad y ecología de la población de roedores e insectos. Existe un gran peligro al estudiar la historia de las enfermedades infecciosas si se es demasiado antropocéntrico y se pone demasiado énfasis en el elemento humano. En muchas enfermedades epidémicas, los seres humanos son más eficaces como portadores cuando ingresan a nuevas ecosferas, como las Américas en el siglo XVI, donde trajeron la viruela y el sarampión, en lugar de hacerlo en áreas habitadas más antiguamente, como Europa en la Edad Media. Otra característica clave en el desarrollo de enfermedades infecciosas es la inmunidad. Los seres humanos tienen mecanismos complejos para defenderse de los patógenos, los microorganismos que causan enfermedades. La resistencia individual varía según muchos factores, como la cantidad de anticuerpos protectores, las proteínas generadas en reacción a las toxinas patológicas introducidas en el torrente sanguíneo. La inmunidad es innata o adquirida si se adquiere, es activo o pasivo. La inmunidad activa se produce cuando el huésped genera sus propias defensas, y la pasiva cuando se introducen las defensas generadas. La inmunidad pasiva suele ser solo temporal. En la Edad Media, la inmunidad activa era particularmente importante para determinar el alcance y la intensidad de una epidemia. Algunas infecciones, especialmente las de tipo respiratorio como la viruela y el sarampión, no cambian mucho en su etiología. Por lo tanto, la supervivencia a un ataque inicial confiere cierto grado de inmunidad, lo que limita la recurrencia a aquellos miembros de la sociedad nacidos después de la última epidemia. Las enfermedades para las que existía inmunidad tuvieron menos impacto en la Europa medieval que las infecciones múltiples y más complejas, como la disentería, la gripe y la peste, para las cuales la inmunidad es bastante limitada, si es que existe. Las enfermedades infecciosas medievales eran una herencia del mundo clásico. Entre aproximadamente el 500 a.C. y 550 después de Cristo hubo amplios contactos entre las poblaciones animales y las civilizaciones de China, Asia Central, India, el Alto Nilo y la cuenca del Mediterráneo. Como resultado, como ha argumentado William Neil, hubo una confluencia general de enfermedades euroasiáticas y africanas que, en el sexto siglo VI después de Cristo, trajeron a la cuenca mediterránea la mayoría de las enfermedades importantes que pueden sobrevivir en climas templados. Sin duda, esta proliferación de enfermedades tomó mucho tiempo. Con algunas excepciones, como la peste ateniense del siglo V a.C., el mundo clásico estuvo notablemente libre de epidemias importantes y mortales. Esto fue fundamental para el constante crecimiento demográfico, que continuó casi sin cesar hasta el segundo siglo II después de Cristo. Pero esta paz biológica era engañosa. De hecho, el carácter itinerante de los imperios antiguos actuó como conducto e incubadora de futuros patrones de enfermedades. Un ejemplo fue el retículo de comercio y comunicaciones establecido por los romanos a finales del siglo I a.C. Esto incluía su famoso sistema de carreteras y, lo que es aún más importante, su red de rutas marítimas comerciales. Las rutas marítimas convergieron en la costa levantina y luego se bifurcaron hacia el este a través del norte de la península arábiga hasta el mar Arábigo, el Océano Índico y el sur de Asia y al oeste, hasta Italia, el sur de la Galia e Iberia, desde donde las mercancías llegaban hacia el interior a través de importantes valles fluviales como el Ródano. Los viajes por mar eran relativamente rápidos y, con buen tiempo, todos los puertos del Mediterráneo estaban separados por solo unos días. Así, una persona que parecía estar bien a bordo podía enfermarse en el camino, infectar a otros pasajeros y luego propagar la enfermedad a cientos de kilómetros de su punto de origen.
Además, los cargamentos eran a menudo lo suficientemente voluminosos como para ocultar posibles intermediarios de insectos y roedores. Esto, sumado a la vinculación del sur y el centro de Asia, el Medio Oriente, el delta del Nilo y la costa europea a lo largo del Mediterráneo, propició el surgimiento de focos de enfermedades. Desde el segundo siglo II al B después de Cristo, 3 infecciones nuevas y letales surgieron de este conjunto de enfermedades, poniendo fin a la estabilidad ecológica del mundo antiguo. La primera comenzó en 165 y persistió hasta 180, afectando a Italia y la parte occidental del Imperio Romano. Parece haber sido llevada al oeste por legionarios romanos y probablemente marca la introducción de la viruela en la Europa mediterránea. Algunas autoridades creen que la viruela estaba presente concomitantemente entre las tribus germánicas más allá de la frontera entre el Rin y el Danubio, pero, incluso si así fuera, los bárbaros aparentemente no la transmitieron a los pueblos dentro del imperio, al menos no antes del tercer siglo III. La viruela es una de las enfermedades más transmisibles del hombre y puede ser muy mortal para una población sin inmunidad innata. Este fue el caso en el Imperio Romano. El médico Galeno estimó que entre 1/4 y 1/3 de la población de Italia murió durante los 15 años posteriores a su aparición. Pero como el virus de la viruela cambia poco y la supervivencia de un ataque generalmente confiere inmunidad, su papel en la Edad Media se limitó a áreas que aún no había visitado y a aquellos que nunca lo habían tenido, principalmente niños. Así, la viruela dejó su mayor huella en el mundo medieval como causa de muerte de niños. A la viruela se unió en 251 la segunda de las grandes enfermedades epidémicas, marcando el hito entre las enfermedades clásicas y medievales. Esta enfermedad fue la peste antonina, probablemente sarampión. Fue descrito por San Cipriano, obispo de la ciudad norteafricana de Cartago, ahora que las entrañas fluidas agotan las fuerzas del cuerpo, que una fiebre contraída en la médula misma de los huesos se transforma en úlceras en la garganta, que los intestinos se estremecen por los continuos vómitos, que los ojos inyectados en sangre queman, que los pies de algunas o ciertas partes de sus miembros son cortados por la infección de la putrefacción enfermiza que, por una debilidad que se desarrolla a través de las pérdidas y lesiones del cuerpo, o el andar se debilita, o el oído con discapacidad o ceguera de la vista. En su apogeo, el sarampión supuestamente mató a 5.000 personas por día en Roma, y siguió siendo una gran amenaza hasta aproximadamente 260. El sarampión es como la viruela en muchos aspectos y los médicos europeos no distinguieron las dos enfermedades hasta el siglo XVI. Es causada por un virus, transmitido a través del sistema respiratorio, y altamente letal para una población con poca o ninguna inmunidad. Sin embargo, como ocurre con la viruela, la supervivencia a un ataque de sarampión confiere inmunidad frente a futuras visitas. Por lo tanto, también fue principalmente una aflicción infantil en la Edad Media. Sin embargo, es importante no disminuir los efectos de ninguna de las enfermedades, especialmente en sus apariciones iniciales. El sarampión agotó la población, aceleró la deserción de muchas zonas rurales, particularmente en las regiones productoras de cereales de Sicilia y el norte de África, y redujo las nóminas del ejército romano y de los contribuyentes. Causó al menos una reducción temporal en el comercio este-oeste y, junto con la viruela, ha formado la piedra angular de una teoría importante sobre la decadencia del Imperio Romano. Por importantes que fueran la viruela y el sarampión en la historia natural de las enfermedades infecciosas, su papel combinado quedó eclipsado por la llegada en 541 de una tercera enfermedad. Se trataba de la peste, causada por una serie compleja de cepas bacterianas llamadas Yersinia pestis. 10 La etiología de la peste ayuda a explicar su importancia histórica. La toxicidad de pestis varía, pero la enfermedad siempre es muy letal. En circunstancias normales,
Vive en el tracto digestivo de las pulgas, particularmente de las pulgas de rata Xenopsilla cheopis y Cortophilus fasciatus, pero también puede vivir en la pulga humana Pulex irritans. Periódicamente y por razones que los epidemiólogos aún no comprenden del todo, los bacilos se multiplican en el estómago de la pulga en cantidades lo suficientemente grandes como para causar una obstrucción, amenazando así a la pulga con morir de hambre. La pulga bloqueada, mientras se alimenta, regurgita en sus víctimas grandes cantidades de bacilos de E. pestis. Este proceso es crucial para el progreso de la plaga. Además, E. pestis no puede atravesar la piel sana, sino solo a través de una grieta en la superficie. Decenas de roedores son portadores de la peste. Entre ellos se encuentran tarbagones, marmotas y suslics en Asia, perros de las praderas y ardillas terrestres en América, y jerbos y ratones en África. Estos roedores, que generalmente viven en redes de túneles justo debajo de la superficie terrestre, pueden ser muy numerosos. En la estepa del Volga, en el sur de Rusia, se ha estimado un promedio de 325.000 suslics por 4 millas cuadradas. En Europa, las ratas, especialmente la rata negra, Ratus ratus, han sido los portadores más importantes. Las ratas negras son bastante sedentarias y rara vez se alejan más de 200 metros de sus nidos. Debido a que viven tan cerca de los humanos, son los más peligrosos para ellos. Un excelente escalador, R. Ratus se adaptaba bien tanto a los techos de paja de las viviendas campesinas como a las altas vigas y rincones oscuros de las casas urbanas. Pero, por importantes que fueran las ratas negras en la diseminación de la peste, es esencial enfatizar que no fueron los únicos portadores secundarios. Además de los otros roedores ya mencionados, otros huéspedes vectores secundarios incluían prácticamente todos los animales domésticos y de corral, excepto el caballo, cuyo olor aparentemente repele incluso a las pulgas hambrientas y bloqueadas. Cuando E. pestis es enzootica, es decir endémica de una población de roedores, se denomina peste selvática. La peste silvática es crucial para las epidemias humanas porque su presencia en una población de roedores proporciona un reservorio o foco en el que la enfermedad puede sobrevivir durante periodos prolongados. Los embalses pueden ayudar a explicar la aparición cíclica de la peste, que en última instancia la hizo tan importante en la Edad Media. E. pestis es capaz de vivir en el ambiente oscuro y húmedo de las madrigueras de roedores incluso después de que los roedores hayan sido asesinados por una epizootica o epidemia. Por lo tanto, si una nueva comunidad de roedores reemplaza a la anterior, la cadena de plagas puede revivir. Las pulgas portadoras de E. pestis recurren a los humanos solo después de que ha disminuido su suministro de huéspedes secundarios. La mayoría de los huéspedes secundarios pueden tolerar una proporción modesta de E. pestis en su torrente sanguíneo, pero cuando los bacilos se multiplican e invaden los sistemas pulmonar o nervioso, los huéspedes secundarios sucumben. Luego, las pulgas buscan un nuevo huésped y, a veces, ese huésped es un ser humano. Los humanos, entonces, no son el huésped preferido de E. pestis, sino más bien las víctimas de una epizootica animal. De hecho, los humanos somos víctimas de cambios en la ecología de insectos y roedores. Hay 3 variedades principales de peste: bubónica, neumónica y septicémica. El bubónico es, con diferencia, el más común y, por tanto, el más importante de los 3. Su periodo de incubación desde el momento de la infección hasta la aparición de los primeros síntomas suele ser de unos 6 días. Al síntoma inicial, una pústula negruzca, a menudo gangrenosa, en el lugar de la picadura, le sigue un agrandamiento de los ganglios linfáticos de las axilas, la ingle o el cuello, según el lugar de la picadura de la pulga. A continuación, se produce una hemorragia subcutánea.
provocando manchas violáceas e hinchazón en los ganglios linfáticos, de donde toma su nombre la peste bubónica. La hemorragia produce necrosis celular e intoxicación del sistema nervioso, lo que en última instancia conduce a trastornos neurológicos y psicológicos, que pueden explicar los rituales de danza macabra que acompañaron a la peste negra. La peste bubónica es la menos tóxica de todos los tipos de peste, pero sigue siendo muy letal y mata entre el 50% y el 60% de sus víctimas. La peste neumónica es única porque puede transmitirse directamente de persona a persona. Esto es en parte el resultado de la etiología peculiar de la peste neumónica, ya que parece ocurrir solo cuando hay una caída brusca de la temperatura y la infección avanza hacia los pulmones. Después del periodo de incubación de 2 a 3 días, se produce una rápida caída de la temperatura corporal, seguida de tos intensa y consolidación en los pulmones, cianosis rápida y secreción de esputo con sangre. El esputo contiene I. pestis, lo que hace que la transmisión sea por vía aérea y, por tanto, directa de persona a persona. Las dificultades neurológicas y el coma siguen a la infección, y la muerte ocurre en el 95% al 100% de los casos. Por tanto, si bien la peste neumónica es menos frecuente que la bubónica, es mucho más virulenta. Al igual que la peste bubónica, la peste septicémica se transmite por insectos, pero su etiología precisa y su aparición ocasional en epidemias seleccionadas no se han explicado adecuadamente. Se sabe que en la peste septicémica los bacilos de I. pestis entran en el torrente sanguíneo de las víctimas en cantidades masivas. Se forma una erupción en unas horas y la muerte ocurre al día, antes de que los bubones tengan tiempo de formarse. Este tipo de peste es siempre mortal, pero es muy rara y, al estar presente en el torrente sanguíneo en cantidades tan grandes, puede ser transmitida por la pulga humana, P. irritans, e incluso por el piojo del cuerpo humano. Existen condiciones ambientales peculiares que determinan la presencia y virulencia de las epidemias de peste. En primer lugar, existen factores ecológicos de insectos y roedores. Las pulgas y roedores adecuados deben vivir cerca de las personas. Se debe bloquear la pulga o I. pestis permanecerá en el sistema digestivo y el huésped secundario debe morir antes de que la pulga pase a un huésped terciario. Entre la población de huéspedes secundarios debe prevalecer una condición epizootica y no enzootica, y el huésped terciario debe ser el hombre y no otros grandes mamíferos. El clima también juega un papel importante. La pulga de la rata X. Cheopis es bastante resistente, puede sobrevivir entre 6 meses y un año sin un roedor huésped en estiércol, un nido de ratas abandonado o incluso fardos textiles. Pero solo está activo a temperaturas de 15 a 20 grados Celsius, con una humedad del 90%-95%. El frío limita la actividad de la pulga, mientras que el calor retarda su productividad y una humedad inferior al 70% la mata. Estos factores climáticos limitan la mayoría de los brotes de peste a estaciones particulares en diferentes partes del mundo occidental. En Europa Occidental, por ejemplo, suele llegar a finales del verano y principios del otoño. Es importante subrayar que un brote de peste solo se produce en confluencia con una variedad de condiciones ambientales. La peste puede ser la más virulenta de las enfermedades infecciosas humanas. Pero, históricamente, su frecuencia es incluso más importante que su virulencia. La peste no se presenta en epidemias aisladas, sino en pandemias. Una pandemia es una serie vinculada de epidemias que ocurren de manera cíclica. Ocurre cuando I. pestis se ha establecido en la población local de roedores, como se analizó anteriormente, y está determinado por las condiciones climáticas y ecológicas. Una vez presente una pandemia, las epidemias de peste se repetirán en intervalos de entre 2 y 20 años.
Por lo tanto, las epidemias ocurrirán al menos una vez en cada generación y actuarán como un control regular de la población. La peste es única entre las enfermedades epidémicas por su combinación mortal de virulencia y frecuencia. Y pestis es originaria de determinadas partes del mundo. Estos reservorios permanentes, llamados focos empedernidos, incluyen Asia Central, Siberia, la región china de Yunnan, partes de Irán y Libia, la península arábiga y África Oriental. Probablemente Europa nunca ha tenido un enfoque inveterado. Pero debido a sus conexiones comerciales y la configuración geográfica de la masa terrestre euroasiática y la cuenca mediterránea, siempre estuvo cerca de dichos embalses. La peste ha adoptado dos formas en Europa. El primero fue lo que los epidemiólogos llaman focos temporales, reservorios de persistencia prolongada de la peste, como las pandemias ya mencionadas. Cuando las condiciones ecológicas y etiológicas entre las poblaciones de roedores y bacterias cambiaron, los focos temporales de peste desaparecieron. La segunda forma era la de un locus de breve duración. Esos loci fueron simplemente incidentes de epidemias que no se establecieron entre las poblaciones locales de insectos y roedores. Entre ellas se encontraban epidemias de peste septicémica, ataques tan virulentos que mataron prácticamente a todos y, por tanto, no proporcionaron reservorio para el futuro, y epidemias llevadas a los puertos por barcos y de propagación limitada. La Europa medieval se vio afectada por dos pandemias de peste. Es probable que la primera epidemia bajara por el Nilo desde el este de África hasta el Bajo Egipto y de allí a la relativamente poblada cuenca del Mediterráneo oriental. La primera epidemia de esta pandemia ha sido llamada la plaga de Justiniano en honor al emperador bizantino reinante. En el momento de su estallido, en 541, Justiniano intentaba reconquistar las partes occidentales del antiguo Imperio Romano de manos de sus nuevos señores germánicos. El historiador de la corte bizantina Procopio escribió: durante este tiempo hubo una pestilencia, por la cual toda la raza humana estuvo a punto de ser aniquilada. Ahora bien, en el caso de todos los demás flagelos enviados del cielo, los hombres audaces podrían dar alguna explicación de la causa, como las muchas teorías propuestas por los que son inteligentes en estas materias porque les encanta evocar causas absolutamente incomprensibles para el hombre y fabricar teorías extravagantes de filosofía natural, sabiendo bien que no dicen nada sensato, pero considerando lo suficientes y engañan completamente con sus argumentos a algunos de aquellos a quienes se reúnen y los convencen de su punto de vista. Pero para esta calamidad es completamente imposible ahora expresar con palabras o concebir en el pensamiento alguna explicación, excepto referirla a Dios. Comenzó con los egipcios que habitaban en Pelusium. Luego se dividió y se movió en una dirección hacia Alejandría y el resto de Egipto y en otras direcciones llegó a Palestina en las fronteras de Egipto y desde aquí se extendió por todo el mundo, avanzando siempre y viajando en momentos que le eran favorables. Porque parecía moverse según una disposición fija y permanecer durante un tiempo determinado en cada país, sin proyectar su plaga sobre ninguno, sino extendiéndose en ambas direcciones hasta los confines del mundo, como si temiera que algún rincón de la tierra podría escapar de ello. Porque no dejó ni isla ni cordillera que tuviera habitantes humanos y si pasaba por alguna tierra, ya sea sin afectar a los hombres de allí o tocándolos de manera indiferente, aún más tarde regresaba. A la mayoría les sucedió que fueron atacados por la enfermedad sin darse cuenta de lo que les aguardaba, ni a través de una visión de vigilia ni de un sueño. Y fueron tomadas de la siguiente manera. Tuvieron fiebre repentina, algunos recién despertados del sueño, otros mientras estaban ocupados en otra cosa, sin importar lo que estaban haciendo. Y el cuerpo no mostró ningún cambio respecto a su color anterior, ni estaba caliente como podría esperarse cuando es atacado por la fiebre, ni tampoco apareció ninguna inflamación,
sino que la fiebre fue tan lánguida desde el comienzo y hasta la noche, que ni para los propios enfermos ni para el médico que los tocara, daría ninguna sospecha de peligro. Era natural, por tanto, que ninguno de los que contraían la enfermedad esperara morir a causa de ella. Pero en algunos casos el mismo día, en otros el día siguiente, y en los demás no solo en esa parte del cuerpo que se llama ingle, es decir, debajo del abdomen, sino también dentro de las axilas, y en algunos casos además de las orejas, y en distintos puntos de los muslos aparecía una gran hinchazón o bubón. En el contexto del siglo VI, la plaga de Justiniano fue casi mundial y afectó a Asia Central y Meridional, al norte de África y Arabia, y a Europa hasta Dinamarca al norte e Irlanda al oeste, donde la mortalidad resultó especialmente grave. Solo el este de Asia parece haber escapado. En Constantinopla, el centro del Imperio bizantino, la plaga fue más virulenta desde el otoño de 541 hasta la primavera de 542. Durante un lapso de 4 meses supuestamente mató a 200.000 habitantes de la ciudad, quizás el 40% de la población total. Tuvo un efecto devastador en Italia, el sur de Francia, el valle del Rin e Iberia, donde permaneció hasta el otoño de 544. Cuando la peste de Justiniano finalmente se había extinguido, entre una quinta y una cuarta parte de la población de Europa al sur de los Alpes había perecido. En términos políticos, asestó un golpe devastador a los planes bizantinos de conquistar el Mediterráneo occidental, y tal vez debilitó tanto a Bizancio como para preparar su derrota ante los árabes unas generaciones más tarde. Desde la perspectiva de la historia de las enfermedades infecciosas, marcó la llegada a Europa de una tercera pandemia en un periodo de 400 años, y la última en llegar a Occidente desde las tierras adyacentes al Océano Índico durante casi un milenio. La peste de Justiniano estableció un foco temporal de pestis entre pulgas y roedores europeos, asegurando que las epidemias posteriores de la pandemia se repitieran en ciclos de 10 a 24 años durante los próximos 200 años. La peste regresó del 558 al 561, comenzando nuevamente en Egipto, extendiéndose por la cuenca oriental del Mediterráneo hasta Constantinopla y luego viajando hacia el oeste a través de los puertos italianos de Rávena y Génova hacia el sur de Francia. Volvió a aparecer del 580 al 582 y del 588 al 591. Este último se extendió desde España al sur de Francia e Italia, al revés del patrón habitual de difusión. Hay alguna evidencia de que estas epidemias de peste tercera, cuarta y quinta se vieron exacerbadas por los asedios de viruela que las acompañaron. La sexta epidemia de peste ocurrió entre 599 y 600. En Italia y el sur de Francia, fue la epidemia más letal después de la peste de Justiniano, matando quizás al 15% de la población. Después de 599-600, las sucesivas epidemias de la primera pandemia de peste fueron menos virulentas, pero casi igual de frecuentes. Grandes zonas de la Europa mediterránea se vieron afectadas en 608, 618, 628, 640, 654, 684-86, 694-700, 718 y 740-50. Epidemias de peste más localizadas azotaron Sicilia y Calabria en 746, y Nápoles y el sur de Italia en 762. En ambos casos, las epidemias permanecieron restringidas, lo que sugiere que fueron introducidas por barcos extranjeros y que pestis ya no era enzootica entre las poblaciones autóctonas de roedores. Este último quizás sea el resultado de una mutación en el bacilo o un cambio en la ecología de roedores e insectos. A finales del siglo VIII, la primera pandemia de peste había llegado a su fin en Europa.
La primera pandemia, aunque restringida principalmente a la cuenca mediterránea y compuesta principalmente de peste bubónica, dejó una marca indeleble en la Europa medieval temprana. Al ser recurrente, ayudó a mantener los niveles de población por debajo de los 541 habitantes antes de la plaga. El historiador demográfico J. C. Russell ha estimado la pérdida total de población de 541 a 700 entre un 50% y un 60%. Los contemporáneos quedaron desconcertados por la nueva enfermedad, como lo estarían sus homólogos en los siglos XIV y XV. Las explicaciones de su causa generalmente se tomaban de la exégesis bíblica y la alta mortalidad se atribuía al juicio divino. Aumentaron las peregrinaciones y las manifestaciones visibles de piedad, y la Iglesia cristiana parece haber ganado influencia durante la pandemia. Hay poca evidencia estadística que pueda usarse para medir el impacto de la pandemia en la economía y la sociedad, pero debe haber alterado las rutas y patrones comerciales, al menos durante los brotes de plaga, y haber cambiado los patrones de producción y distribución de alimentos. Fue un importante retardante durante la Edad Media de Europa. Desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XIV, Europa estuvo notablemente libre de la mayoría de las enfermedades epidémicas. Hubo infecciones aisladas, a menudo graves, como la epidemia no identificable de 870, que se extendió por Europa occidental matando quizás a 10 personas por ciento de las poblaciones de Inglaterra y Francia. La mayoría de las enfermedades infecciosas de este periodo eran endémicas o estaban estrechamente relacionadas con el hambre, la desnutrición o enfermedades de las plantas, como las epidemias recurrentes de ergotismo, también llamada enfermedad de San Antonio, que azotaron desde mediados del siglo X hasta mediados del XI. Con la excepción de unas pocas epidemias costeras aisladas, la peste no volvería a atacar en masa hasta 1347, y la viruela y el sarampión se limitaron a los miembros más jóvenes de la sociedad. Dado que, en términos demográficos medievales, las enfermedades infantiles eran relativamente poco importantes, su efecto sobre los niveles poblacionales generales fue limitado. Al mismo tiempo, la gripe y el tifus, flagelos de finales del siglo XV y del XVI, aún no habían tenido un impacto significativo. En parte porque se frenaron estas importantes limitaciones demográficas, el periodo comprendido entre los siglos IX y XIV correspondió a la era más extensa de expansión demográfica y económica de la Europa medieval. La enfermedad infecciosa más importante en Europa entre los siglos X y XIII fue la lepra, o enfermedad de Hansen. Es una infección crónica que se desarrolla lentamente a lo largo de varios años y, por sí sola, rara vez mata a sus víctimas. Sin embargo, produce décadas de dolor y sufrimiento para los afectados, y los vuelve vulnerables a enfermedades respiratorias y entéricas. La lepra no es especialmente contagiosa, pero como mutila y deja cicatrices tan horribles a sus víctimas, siempre ha sido temida. Las extremidades y los rasgos faciales se pudren lentamente, y el rostro se convierte en una masa casi informe. A este horrible rostro se suma un mal olor proveniente de partes gangrenosas, todo ello combinado para hacer que la enfermedad y sus víctimas sean bastante horribles. La sociedad medieval no podía proporcionar tratamiento preventivo o curativo al leproso. Su mejor alternativa era el aislamiento. Tras el diagnóstico, el leproso era contado entre los muertos y se cantaba una misa casi de requiem por su alma. Le arrojaron tierra en los pies, simbolizando su salida de la corriente principal de la sociedad, y el paciente fue trasladado a un hospital de leprosos donde, aislado del resto de la sociedad, incluidos amigos y familiares, vivió sus días. La mayoría de las autoridades médicas consideraban que la enfermedad era causada por un juicio divino y pensaban que,
Por lo tanto, los hombres mortales nunca podrían desarrollar una cura eficaz. Uno de los pocos que disintió de esta opinión fue el médico inglés del siglo XIII Gilbertus Anglicus. Después de haber observado a varios leprosos durante varios años, llegó a la conclusión de que la enfermedad no era fácilmente transmisible y era principalmente una afección nerviosa que podía tratarse de la misma manera que otras enfermedades relacionadas con los nervios. Pero incluso Gilbert estaba generalmente desprovisto de ideas concretas, sugiriendo solo unas pocas formas de equilibrar los humores corporales, siendo esa una de las curas médicas medievales favoritas heredadas de los griegos. El aislamiento era el tratamiento más práctico y, en muchos sentidos, el más humano. La lepra no era una gran causa de muerte. Su impacto demográfico fue bastante limitado y no se puede comparar con el de la peste o la viruela. Más bien, fue un fenómeno cultural importante que entró en la psique, el arte y la religión de Europa. La Iglesia cristiana consideraba impuros a los leprosos y llegó a conocerlos como la enfermedad del alma. Debido a su aislamiento forzado de la sociedad, las identidades legales de los leprosos se volvieron confusas. En muchas ciudades del norte de Italia, se pidió a los abogados canónicos que discutieran la enajenación de las propiedades de los leprosos, y en varias ciudades de Renania, incluidas Treveris y Maguncia, se redactaron elaborados conjuntos de reglas para guiar a los leprosos en sus rutinas cotidianas. Se les prohibió la entrada a todas las iglesias, mercados, tiendas y otros lugares públicos. No podían lavarse ni beber de ninguna fuente de agua cívica y tenían que usar ropa distintiva. Al leproso se le obligaba a tocar todo con una vara y no podía entrar en posadas ni tabernas. Las relaciones sexuales, incluso con sus cónyuges, estaban estrictamente prohibidas. No se podía tocar ningún edificio público sin guantes y era necesario usar zapatos en todo momento. Incluso se exigía a los leprosos que permanecieran a sotavento de la gente corriente que decidía dirigirse a ellos. La incidencia de la lepra parece haber aumentado entre los siglos VIII y XIII, alcanzando un máximo a principios del siglo XIV y luego desapareciendo casi por completo hacia 1400. Se han ofrecido varias teorías para explicar su ascenso y caída. El aumento suele estar relacionado con movimientos concomitantes entre la población en general. Los aumentos en estos últimos produjeron más víctimas de lepra potenciales y reales. La disminución de la lepra es mucho más difícil de explicar y ha suscitado varias teorías. Una explica la desaparición por la peste negra cuando la gran plaga arrasó entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Se llevó a una proporción aún mayor de los leprosos ya debilitados. Las posteriores epidemias de peste de la segunda pandemia tuvieron un efecto similar hasta que, hacia 1400, la mayoría de los leprosos de Europa habían muerto. Una segunda teoría da crédito al avance del análisis médico. La lepra, con sus características erupciones cutáneas, se manifiesta de forma similar a muchas enfermedades cutáneas comunes. Algunas autoridades modernas creen que los cronistas y médicos de la Alta Edad Media simplemente llamaban leprosos a todas o al menos a la mayoría de las personas con alguna enfermedad de la piel, sin importar si tenían la enfermedad real, viruela, sarampión o simplemente una erupción grave o un caso de acné. A finales del siglo XIV, los médicos e incluso los cirujanos y boticarios se habían vuelto más sofisticados y discriminatorios en sus diagnósticos. Los libros de sanguijuelas y los productos farmacéuticos identificaron y tipificaron una amplia variedad de afecciones de la piel y fueron más precisos al identificar la enfermedad de Ansen-Perse. Una tercera teoría que explica la disminución de la lepra enfatiza el aumento de la incidencia de la tuberculosis pulmonar.
En algunas circunstancias, las reacciones inmunitarias a la tuberculosis proporcionan una medida de resistencia a la enfermedad de Hansen. Neil ha propuesto que la tuberculosis pulmonar, con su rápido medio de transmisión, afectaba a más personas que la lepra, que no es muy contagiosa. Por lo tanto, los sobrevivientes de la tuberculosis obtuvieron cierto grado de inmunidad contra la lepra. Una cuarta teoría atribuye una mejor higiene, especialmente en las zonas urbanas, mientras que una quinta teoría enfatiza el mayor consumo de vitamina C. Cualquiera que sea la causa precisa, con la excepción de unas pocas regiones aisladas en Noruega y Polonia, la incidencia de la lepra disminuyó notablemente y muchas de las casas de leprosos de Europa cerraron, cambiaron su enfoque hacia otras enfermedades, especialmente la peste, o se convirtieron en residencias de ancianos o asilos. La era relativamente libre de enfermedades de Europa terminó abruptamente a mediados del siglo XIV. La población había aumentado alrededor de un 300% desde el siglo X hasta mediados del siglo XIII, hasta alcanzar entre 75 y 80 millones, más de lo que había sido durante casi 1000 años. El imperialismo militante había extendido las fronteras del occidente cristiano hasta Rusia, Iberia y Palestina. El comercio y los viajes internos en Europa habían mejorado considerablemente con la apertura de nuevos pasos alpinos, el establecimiento de un enlace marítimo directo entre las ciudades italianas y holandesas y la integración del interior del Báltico y del Mar del Norte con el resto del continente. Lo más importante en términos epidemiológicos fue que se estaban forjando conexiones más estrechas entre Europa, Asia y África. Para aliviar la escasez de lingotes, los comerciantes italianos recurrieron a intermediarios árabes para acceder a los suministros de oro subsahariano. A medida que aumentó la demanda de artículos de lujo y especias, más barcos y caravanas viajaron hacia el sur y el centro de Asia. Gran parte de este comercio se realizó a través de intermediarios de Oriente Medio, pero, a partir del siglo XII, los europeos desempeñaron un papel importante y cada vez mayor. En total, los contactos entre Oriente y Occidente florecieron como nunca antes. Estos contactos, tan positivos para el comercio, cambiaron el equilibrio y el patrón de las enfermedades infecciosas. A finales del siglo XII, el conjunto de enfermedades de Europa era estable. La viruela, el sarampión, la malaria, la lepra y algunas otras enfermedades habían establecido un equilibrio tentativo dentro de la población de Europa. La peste, la mayor epidemia de mortalidad, había desaparecido. Pero, en el siglo XIII, los cambios climáticos comenzaron a alterar la ecología de insectos y roedores de Eurasia, y las tribus mongoles comenzaron su conquista de Asia Central. Estos factores se combinarían con las nuevas formas políticas, sociales y económicas que se estaban desarrollando en Europa, al menos en parte debido a la ausencia de la peste, para cambiar para siempre el curso de la historia occidental. Página 38.